Análisis lógico de la tesis de Cassiciacum 2 Maíra Davidoglou año 1992. Segunda parte, la Boa, N grados 22. Primavera de 1992. Preámbulo. 1. La primera condición que debe cumplir una hipótesis es ser posible, tan pronto como deducimos consecuencias contradictorias u opuestas de hechos bien establecidos, debemos rechazarlo, lo absurdo no puede ser real. La tesis de Mons. Gerard Deslourias, conocida como de Cassiciacum, según la cual un notorio modernista, elevado al pontificado supremo, pero privado por Dios de autoridad pontificia, 1, sin embargo ocupa de jure la sede apostólica, 2, esta tesis es racionalmente inaceptable y, además, contrario a una ley de la ley divina, Can 219. Demostramos esto en nuestra primera parte. 3, sin embargo, todavía quedan algunos puntos por aclarar. 2. La vacante de la sede apostólica, que hemos establecido en otro lugar, 4, es una pregunta demasiado importante para permitirnos poner en duda este tema, porque es una verdad cuya negación conduce a la ruina de la Iglesia y la pérdida de almas. Si es realmente el Papa, el legítimo sucesor de Pedro, quien, el 7 de diciembre de 1965, promulgó los actos heréticos del llamado Concilio Vaticano II, significa que toda la Iglesia ha abdicado de la fe, que por lo tanto, no es una institución divina, que Dios no existe. Ahora, bajo los términos del Canon 1325-1, que es de derecho divino, todos los fieles tienen el deber de profesar la fe altamente, siempre que su silencio, o su forma de actuar conduce a la negación de la fe, al desprecio por la religión, al insulto hecho a Dios o al escándalo del próximo. 5. Esta ley es de derecho divino porque se basa en una palabra que reveló al apóstol, porque con el corazón se cree para justicia, y con el a boca se confiesa para salud, Rom 10, 10. No podemos desobedecer a Dios. La doctrina de Cassiciacum no se revela divinamente. 3. Algunos defensores de la tesis la presentan no como una simple opinión, sino como una verdad divina, sin darse cuenta aparentemente de que están poniendo en peligro la pureza de la fe de los católicos que confían en su conocimiento. De hecho, la fe ortodoxa excluye cualquier idea profana, cualquier imaginación o creencia ajena al depósito auténtico y sagrado. La Iglesia de Cristo, escribe San Vicente de Lerins, atenta y cuidadosa guardiana de los dogmas que se le han confiado en depósito, nunca cambia nada, no disminuye nada, no agrega nada, ni le resta cosas necesarias, ni agrega cosas superfluas. 6. 4. Ahora esta tesis es una ficción teológica, la hemos establecido suficientemente. Sin embargo, se presenta como habiendo alcanzado, en su parte esencial, una certeza del orden mismo de la fe, independiente de las discusiones teológicas libres. 7. Pero la fe da su consentimiento a algo solo porque Dios lo ha revelado. 8. ¿Dónde y cuándo reveló Dios la parte esencial de la tesis de Cassiciacum? Esto es lo que no decimos, estamos contentos de comunicárnoslo en forma de un breve resumen, cuyos términos están subrayados. Aquí lo tienes. Desde el 7 de diciembre de 1965, el ocupante de la sede apostólica ya no es formalmente papa, no ha disfrutado de una autoridad divinamente asistida, sigue siendo materialmente papa, sin embargo, no está legalmente depuesto. 7. Les recuerdo que por papa material se entiende aquí un papa potencial, un hombre que no es un papa, pero que puede convertirse en uno. 5. Se puede decir que esta doctrina no está relacionada con la revelación, que aquí una proposición, al menos, está en conformidad con la fe, a saber, que el ocupante de la sede apostólica, ya no tiene autoridad divinamente asistida. 8, pero no es así. De hecho, si el ocupante herético de la sede ya no tiene esta autoridad que comprende el poder del magisterio infalible, es porque lo disfrutó al comienzo de su pontificado. Ahora bien, esto no solo es imposible, el magisterio infalible no puede fallar en el ejercicio más elevado de la infalibilidad de la Iglesia, es decir, en un concilio ecuménico. 9, esto equivale a negar la infalibilidad de la Iglesia, es decir, uno de los artículos del símbolo de la fe. Por lo tanto, está lejos de ser una doctrina divinamente revelada. 6. Pero, puede objetarse, no deberíamos creer que el ocupante modernista de la sede no recibió de Jesucristo los poderes para gobernar y enseñar a la Iglesia, y por lo tanto no es formalmente papa. Y que esto, al menos, puede mostrarse a la luz de la fe. 10. Por supuesto, debemos creer lo que es más obvio aquí, a saber, que el apóstata que ocupa la sede apostólica no disfruta de la ayuda divina prometida a Pedro y sus sucesores. 11. Solo de esto debemos concluir que él no es papa formal ni materialmente. Mantener, como lo hacen los partidarios del sistema, que el ocupante sigue siendo materialmente papa. 7, es decir, capaz de recibir la forma del pontificado. 12, mientras ellos mismos lo reconocen incapaz de esta misma forma. 13, es reclamar el privilegio de contradecirse a sí mismo. Ahora la fe y la razón no pueden contradecirse, las dos tienen el mismo autor, Dios, y el mismo objeto, la verdad. No podemos repetirlo lo suficiente. Además, la fe se adhiere a todo lo que Dios ha revelado, por lo tanto, también a sus leyes. Ahora la tesis de la ocupación legítima, 14, de la sede apostólica por un hombre que, siendo solo un papa en potencia, obviamente no tiene el poder de la jurisdicción suprema. Esta tesis se opone a una ley del derecho divino recogida en el Canon 219, en virtud de la cual,
recordemos, no puede haber sido legítimamente elegido un papa que, después de aceptar su elección, no reciba de inmediato por derecho divino el pleno poder de jurisdicción suprema. 15. 7. Por lo tanto, debe concluirse que la tesis de Cassiciacum, lejos de ser una certeza del mismo orden de fe, 7, sino que contradice a la fe en más de un punto, supra 5. 16. Un tejido de imposibilidades. 7. En este sentido, la tesis obviamente no pertenece a la doctrina común y constituye una novedad, aunque en otro sentido, no es una novedad ni ninguna otra cosa, porque al negar todo lo que afirma, se destruye a sí misma, ella no es nada. Aquí hay otras pruebas. Sabemos que para los teóricos de Cassiciacum, el legítimo ocupante de la cátedra de Pedro no tiene en él la forma del papado. Ahora bien, es la forma la que determina la esencia de una cosa. 17, de donde se deduce que la esencia del ocupante de la primera sede no es la de un papa, él es, por lo tanto, algo distinto a un papa, en este caso un obispo apóstata que usurpa el trono de Pedro. Además, el papa no es otro que el soberano pontífice cuyo nombre mismo significa que tiene y ejerce todo el poder de la jurisdicción suprema. Supongamos un sumo pontífice sin autoridad suprema, pero que digo, sin ninguna autoridad, es contradictorio. El nombre de papa no es apto para el ocupante. 8. Además, incluso desde el punto de vista de los doctrinarios de Cassiciacum, es imposible dar el nombre de papa a un sujeto que no tiene en él la forma del papado. Un papa potencial, como el que imaginan, también es un papa potencial, ya que algo que puede ser puede no serlo, es indeterminado. A partir de un trozo de tela, por ejemplo, puedes hacer un vestido, una colcha, una cortina. ¿Quién pensaría en designarlo con una de estas palabras? De hecho, lo que el nombre de una cosa da a conocer es la noción de la cosa, su esencia y, en consecuencia, la forma que la determina. 18. Es la expresión inteligible, reunida en una palabra, de la definición de la cosa. 18. De su quiddidad. 19. Como dicen los escolásticos. Ahora la definición no dice qué o de qué está hecha una cosa, sino que es esa cosa, su esencia y, por lo tanto, su forma. Aquí hay otro ejemplo. Una estatua es una estatua y recibe el nombre de una estatua, independientemente del material con que el escultor la esculpió, ya sea mármol, bronce o madera, lo llamamos estatua. Pero a un bloque de mármol, que solo puede recibir la forma de una estatua, no le damos el nombre de estatua, porque también puede recibir alguna otra forma, de chimenea, por ejemplo, o columna, a menos que siga siendo lo que es hoy, un bloque de mármol. En resumen, uno no podría designar honestamente a un papa potencial con el nombre de papa, sin más, ni con ninguna otra expresión sinónima, como romano pontífice o sucesor de Pedro. 9. Sin embargo, esto es lo que hace el autor cuando escribe, por ejemplo en 1979, que debemos sostener, hasta que se demuestre lo contrario, que el cardenal Mountini sigue siendo papa, bajo el nombre de Pablo VI, 20, o que nosotros tenemos el deber de rezar por él, no solo como por cualquier otro, sino porque él es nuestro pontífice. 21. Si uno quisiera sembrar confusión en las mentes de los católicos y disgustarlos para siempre con la teología, esto sería lo mejor. 10. Además, ¿cómo entenderían estos católicos que quien sea nuestro pontífice? 21. Por lo tanto, el jefe de la Iglesia Universal, está privado del derecho divino, de todos los atributos relacionados con la autoridad pontificia, como dice el autor en otra parte. 22. De todos los atributos relacionados con la autoridad pontificia. Veamos, ¿no es esta autoridad en sí misma un atributo esencial del Papa? La autoridad pontificia no es un accidente distinto de la persona del Papa, como si dijera, este Papa es francés o matemático, sino que es la esencia misma del romano pontífice, como tal. Praedicatum in ast subjecto. Sin ella no hay romano pontífice. Además, entre estos atributos que el ocupante de la sede se ve privado del derecho divino, 22, están los nombres y títulos del Papa, romano pontífice, obispo de Roma, vicario de Cristo, sucesor de Pedro, etc. Por lo tanto, el autor afirma implícitamente que el ocupante herético usurpa todos estos nombres y títulos y, en consecuencia, la identidad de un papa. Después de eso, ¿qué queda de un papa para este ocupante a quien el propio autor declara incapaz de ser papa? 13. De iure divino, nada. De iure humano, una ocupación correcta de todos modos. ¿Se opondrá a estos abogados de Juan Pablo II? No, porque la Iglesia no es para el hombre sino para Dios. La ocupación actual de la cátedra apostólica. 11. Hay una pregunta relacionada con la anterior que debe aclararse. Según los seguidores del sistema, la cátedra de Pedro está ocupada actualmente por derecho o solo está ocupada de hecho, en cuyo caso, la cátedra estaría actualmente vacante. Aparentemente, esta no es una ocupación legítima potencial sino una ocupación legítima en un acto, formal. De hecho, el autor explica que ser papa solo materialmente es ocupar la sede apostólica. 23. Él dice, ocupar y no ser capaz de ocupar. Además, del lado de los discípulos, y a primera vista, el acuerdo parece unánime, el papa potencial ocupa por derecho la sede de San Pedro, 24, por lo tanto, esta ocupación es necesaria no solo de hecho sino también de derecho y absolutamente, 24, Juan Pablo II no es un antipapa, 24.
En consecuencia, y según la expresión que el autor usó en Cayetano, Juan Pablo II es deponendus, es decir que debido a su herejía debe ser depuesto, y no depositus actualmente depuesto. 25. Esta última precisión sería suficiente para eliminar cualquier ambigüedad, si por imposible permaneciera. De hecho, o formalmente, aquí se trata de lo mismo, se supone que Wojtyła ocupará la Santa Sede. De lo contrario, no sería necesario deponerlo, un rey es depuesto, no un pretendiente al trono. Por lo tanto, el asunto se habría escuchado si no hubiera discípulos para afirmar que este falso pastor ocupa materialmente la sede. 26, es decir, potencialmente. Entonces él no lo ocupa en acto, formalmente. Estas dos proposiciones, ocupa el cátedra, 23, 24, 25, y puede ocupar el cátedra, 26, son contradictorias. De hecho, ser, en este caso el ser ocupante, no puede ser tanto acto como potencia en el mismo sentido. 27, es necesariamente uno u otro. 12. Pero aquí hay otra contradicción. Si Juan Pablo II actualmente ocupa, o formalmente, por derecho el cátedra de Pedro, como a menudo dicen, 24, 25, esta cátedra está actualmente, o formalmente, ocupado. Esto es obvio. Por lo tanto, no está actualmente, o formalmente, vacante. Y, sin embargo, el autor de la tesis afirma solemnemente la vacante formal, o acto, de la sede apostólica. 28, en otras palabras, esta cátedra está actualmente, o formalmente, vacante. En resumen, y para los doctrinarios de Cassiciacum, la sede de San Pedro está actualmente, formalmente, y perfectamente vacante y actualmente, formalmente, y perfectamente no vacante. Difícil es encontrar en otro lugar tal suma de tonterías. Una certeza, la cátedra apostólica, actualmente vacante, puede ocuparse. 13. Se puede objetar que el autor, al declarar la vacante formal del cátedra, 28, y no simplemente su vacante, sugiere que esta cátedra, actualmente vacante, puede ser ocupada, y que, además, está potencialmente ocupada por Juan Pablo II. Respuesta, que el cátedra de Pedro puede ser ocupado, que por lo tanto está ocupado en el poder, como dicen, no hay sombra de duda. Solo que no es más por Juan Pablo II que por Pablo VI. Un hombre que ha abdicado públicamente de la fe, no debemos dejar de repetirla, no puede ser considerado como un papa potencial, tal hombre no es papable, no es elegible por derecho divino. 29, su elección es inválida, no la hemos establecido lo suficiente. 30. El vicario de Cristo no puede ser alguien que no enseña la doctrina de Cristo y a quien Cristo ha negado, como reconoce el autor de la tesis. 14. En cuanto a la posible ocupación de la sede apostólica, no hace falta decir. En primer lugar, cualquier cátedra como tal, ya sea una poltrona o un taburete simple, siempre está ocupada, no en acto, ciertamente, sino al menos en potencia, ya que fue diseñado para ser ocupada. En segundo lugar, porque la cátedra de Roma, en particular, fue fundada por Pedro y consagrada por su sangre, para subsistir y ser ocupado por sus sucesores. 31, en quienes Pedro vive, preside y ejerce el poder juzgar. 32, hasta el final de los siglos. 31, como lo enseñaron los concilios de Efeso y el Vaticano, de ahí se deduce que la Santa Sede no solo puede sino que debe ser ocupada, tal es la voluntad positiva de Dios. Sí, por lo tanto, alguien dice que no es por la institución de Cristo o de un derecho divino que el Beato Pedro tiene sucesores en su primacía sobre la Iglesia universal, sea anatema. 33, tal es la doctrina irreformable de la Iglesia. 15. Solamente, no es como la Iglesia que, en el pasaje citado anteriormente, 28, 12, 13, el autor comprende la posible ocupación de la Santa Sede. Para él, esta cátedra no puede recibir a otro ocupante. 34, que el hereje que lo usurpó y a quien Dios no quiere. Si este hereje no llega a su fin, bueno, la sede apostólica permanecerá vacante usque ad finem. La voluntad de Dios no parece contar para el doctrinario de Cassiciacum. Solo un papa, verdadero, puede ocupar legítimamente la cátedra de Pedro. 16. Sea como fuere, su definición de que solo papa material, potencial, como el ocupante por derecho de la sede apostólica. 23, en la cual basan su tesis como en una verdad axiomática, es falsa. Por increíble que parezca, estos teóricos aparentemente ignoran que ocupar es una cosa, ser capaz de ocupar, otra. Por lo tanto, nuestro deber es decirlo y repetirlo, un hombre que no es papa, que solo puede ser papa, esta es una de las premisas de la tesis, ese hombre no ocupa sino que solo puede ocupar la primera cátedra, si recibe de Dios la forma del papado. Un ser, de hecho, actúa solo mientras está en el acto, es decir, en la medida en que realmente tiene que ser, no un simple ser potencial, como el papa material. Por lo tanto, debemos referir a aquellos que todavía profesan su doctrina al estudio de los primeros elementos de la filosofía. Lo encontrarán en cualquier buen libro de texto basado en la enseñanza de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Esto no les permitirá creer que son filósofos, mucho menos teólogos, pero les permitirá evitar errores en el futuro. Santo Tomás de Aquino, en particular, es muy claro en el tema que nos concierne. El acto es de dos tipos, dice. Existe el acto primero y el acto segundo.
El acto primero es la forma y la integridad de la cosa, en este caso, ser realmente, formalmente. El acto segundo es la operación, en este caso, ocupar la sede apostólica. 35. Por lo tanto, un papa, solo en potencia, no podría ocupar actualmente la sede apostólica, ni además ejercer ninguna acción que emane de un papa verdadero. La acción, u operación, es la manifestación del ser. En otras palabras, actuar supone la existencia de lo que actúa. Solo un papa, verdadero, tiene los derechos de un papa. 17. Aquí surge otra pregunta. Poseer es una acción, un acto segundo, como dice Santo Tomás de Aquino, 35, para tenerle primero debe ser. ¿Cómo podría un papa material, es decir, un sujeto que no es actualmente papa, tener un derecho reservado al papa, en este caso el derecho a ocupar la Santa Sede en Roma? Esto es absolutamente imposible. Y, sin embargo, esto es lo que mantienen todos los partidarios del sistema Cassiciacum. 23, 24, 25. 18. Nada ilustra esta imposibilidad lógica y ontológica más claramente que la siguiente ley del Código Civil: para reemplazar, o igual a sustituir, a un hombre indeterminado, debe existir necesariamente en el momento de la apertura de la sucesión. Por lo tanto, un hombre indeterminado, es incapaz de reemplazar a alguien que aún no está concebido. Art. 725. El hombre Wojtyła existe, no hay duda al respecto, el obispo Wojtyła aparentemente también, pero el Papa Juan Pablo II, al no haberse constituido nunca, no existe. Por lo tanto, no puede suceder a Pedro, por lo tanto, no puede poseer el menor de sus poderes o derechos. Él no es sujeto de derecho. 19. Por lo demás, dejamos que el autor de la tesis se refute a sí mismo. Un papa materialiter, es decir, en potencia, dice, tal papa pierde por derecho divino, todos los atributos relacionados con la autoridad pontificia. 22. Entre estos atributos está el derecho a ocupar la sede apostólica. Entonces Karol Wojtyła no puede ocuparlo por derecho. En otra parte, el autor también dice, con respecto a la Declaración de Libertad Religiosa que es una herejía, 36, que su promulgación por el Concilio Vaticano II implicó, siempre implica, 37, para aquellos que la promulgaron, como Mountini, o quienes se adhieren a él, como Wojtyła, para tener derecho fuera de la Iglesia, porque es comulgado y anatematizado. 37. Alguien que está justo fuera de la Iglesia no puede tener derecho simultáneamente a ocupar el lugar de la primera cátedra, pero el autor puede ubicar la Santa Sede fuera de la Iglesia. La permanencia material actual de la jerarquía. 20. Finalmente, se debe resolver la siguiente pregunta. Si, como afirma el autor, Pablo VI fue privado del derecho a gobernar y gobernar la Iglesia, 38, y que, en consecuencia, sus actos de magisterio y gobierno fueron por sí mismos, inválidos, 38, los actos motu proprio, es decir, que emanan de su autoridad soberana del Papa, mediante los cuales creó cardenales, así como el acto que le permitió excluir de futuros cónclaves a los cardenales octogenarios, todos estos actos son nulos. Así quedan nulas las elecciones de Albino Luciani y Karol Wojtyła por los cónclaves ilegítimos del 24 de agosto y el 14 de octubre de 1978. En consecuencia, y desde el punto de vista del propio autor, ni Juan Pablo I, quien sucedió a Pablo VI, ni a Juan Pablo II, ninguno de sus posibles sucesores ha podido, ni puede ser papa, ni formal ni materialmente. En aras de un mínimo de coherencia, los teóricos de Cassiciacum deberían admitir que, según su propia forma de ver, la sede apostólica está vacante, al menos desde la muerte de Pablo VI, que Juan Pablo I y Juan Pablo II son, por lo tanto, antipapas y que corresponde a la Iglesia proceder a la elección del romano pontífice. 21. Pero esto es precisamente lo que quieren sin costo alguno. Entonces se contradirán una vez más para salvar la sucesión montiniana. No es imposible, escribe el autor, que el cónclave del cual fue elegido el cardenal Wojtyła fuera válido. 39. Y para agregar, este cónclave incluía una docena de cardenales que ciertamente tenían este título, ya que lo habían recibido antes de que el cardenal Mountini ocupara la sede apostólica, pero reconocieron la elección. 39. Este argumento no tiene peso. Incluso si una elección fraudulenta es reconocida como válida por los votantes que no participaron en su fraude, esta elección quedaría viciada de hecho y de derecho y, por lo tanto, no es válida, ya que no está en el poder de ningún hombre legitimar lo ilegítimo, volver justo lo injusto, ni verdadero lo falso. Los doctrinarios de Cassiciacum negarían la realidad en sí misma de las cosas, como los relativistas. 22. En apoyo de su tesis, el autor también ofrece este argumento: puede ser preferible para el bien de la Iglesia, que la sede permanezca ocupada, materialmente, en lugar de estar vacante. 39. Por lo tanto, considera que el cónclave que eligió a Juan Pablo I era válido. 39. Respondemos que no se trata aquí de saber qué parece preferible para el autor. 39. O que, según él, es mejor para la Iglesia, como escribe un poco más tarde. 40. Sus sentimientos y elecciones personales no tienen nada que ver con este asunto. Es solo una cuestión de reconocer lo que está en la verdad y en la ley. Ahora bien, Pablo VI, al no haber sido papa y, por lo tanto, nunca haber tenido el menor poder papal,
era incapaz de modificar legalmente la composición del Sagrado Colegio de Cardenales. La suplencia divina. 23. Sin duda, el autor previó estas objeciones porque compensa la falta de lógica de sus inducciones mediante una intervención divina que imagina en los dos cónclaves. No es imposible, dice, que un acto tan dudoso o incluso presunto inválido de la autoridad material, es decir, del Papa solo en potencia que era Montini, tenga de hecho el alcance que debe tener por naturaleza, en virtud de una suplencia divinamente concedida. 41. Esto supone que para preservar en la Iglesia la sucesión ininterrumpida, lo que se conoce como la nota de la apostolicidad, Dios suplió en dos cónclaves inválidos. 42. En resumen, suponemos, inventamos y reclamamos la apostolicidad para la Iglesia masónica y sincrética del Vaticano II. Pero dejemos eso por ahora. 24. Decir que no es imposible que Dios haya suplido, y que, en consecuencia, Juan Pablo II es un papa potencial, equivale a decir que es posible que Dios no haya suplido a favor de Juan Pablo II, y entonces solo sería un impostor. Esto no avanza nada y no permite sacar de la suposición de una validez simplemente no imposible de los cónclaves del 24 de agosto y el 14 de octubre de 1978, 43, la conclusión de que el cardenal Wojtyła es el papa materialiter, en potencia para convertirse en formaliter. 44. Una causa contingente no puede producir un efecto necesario. Este error inconcebible de razonamiento aparece más de una vez en los análisis de los teóricos de Cassicia-Cum. 45. 25. Además, la hipótesis de la asistencia divina a los dos cónclaves inválidos, 42, es irracional e incompatible con la fe. De hecho, se deduce que Dios, después de haberle negado a Pablo VI, debido a su herejía, 46, el poder de la jurisdicción suprema, Dios, por lo tanto, habría compensado esta falta de poder para garantizar la elección de otros dos herejes, Juan Pablo I y Juan Pablo II, ninguno de los cuales era elegible bajo la ley divina. Ahora, por un lado, Dios no se contradice a sí mismo, y por otro, Él siempre actúa por el bien de su Iglesia. Sí, por lo tanto, hubiera complementado a favor de los dos cónclaves inválidos, 42, sus representantes elegidos habrían sido ortodoxos, no hombres como Karol Wojtyła, en quienes el autor mismo ve un progresista, por lo tanto, un hereje. 47, de ahí su conclusión, en virtud de la ley natural cuya metafísica es creada por Dios mismo, Wojtyła no es, en realidad, la autoridad, no es ni puede ser papa formaliter, 48, en otras palabras, papa verdadero. Se entiende, pero el Dios de la verdad y de toda bondad no crea falsos papas, que yo sepa, Él no engaña a su pueblo, su voluntad es nuestra santificación, ites. 4, 3, no la ruina de su Iglesia que adquirió con su sangre. Atribuirle la voluntad positiva de hacer el mal se opone a su perfección infinita. La idea no solo es absurda sino insultante para su majestad. El poder del gobierno de la Iglesia viene de Dios, no de los hombres. 26. Un discípulo del arzobispo Gerard, el padre Lucien, creía que había resuelto el problema distinguiendo, en la misión dada por el Señor a su Iglesia, dos propósitos, el último, esencial, y sobrenatural, 49, la gloria de Dios y la salvación de las almas, el otro secundario y accidental, de orden natural, 49, que es la perpetuación de la estructura jerárquica visible de la Iglesia, perpetuación que se realiza por la transmisión de cargos, 49, por lo tanto, por actos como la elección del Romano Pontífice, la promulgación de leyes canónicas y constituciones apostólicas que determinan las modalidades de estas elecciones, etc. 49, 51. Ahora bien, para el padre Lucien, esta transmisión de cargos eclesiásticos, con todos los actos que agrupa, no están formalmente bajo la propia autoridad de la Iglesia, 49, es decir, el poder del gobierno conferido por Jesucristo a los apóstoles, Mt 28, 19 a 20, 16, 18 a 19, 18, 18, Lucas 22, 32, Juan 21, 15 a 17, y por lo tanto dependería de los hombres, no de Dios. Por lo tanto, este discípulo concluye que, en la Iglesia, la ausencia de autoridad divinamente asistida no da como resultado la nulidad de los actos necesarios para la perpetuación de la jerarquía católica. 49. En consecuencia, las elecciones de falsos papas como Juan Pablo II, 50, los nombramientos de cardenales y obispos a quienes el propio autor dice están privados de toda jurisdicción, así como la promulgación de constituciones y leyes canónicas por parte de estos falsos pastores, todas estas decisiones producirían por sí mismas, en la Iglesia de Dios, efectos legales, 49, son legítimas. 51. 27. Este argumento se refuta primero por lo que se ha establecido previamente, supra 16 a 19. Tenemos que recordarlo. Las jerarquías en cuestión, como el propio padre Lucien dice que, 49, 50, son todos solo materialmente, es decir, potencialmente, papas, cardenales, obispos residenciales. Entonces, como tales, no existen. De estas dignidades que solo tienen apariencia, no poseen, ni pueden conferir a otros, en la Iglesia, ningún derecho, ningún poder, incluso secundario y accidental, etc. 49, Operatio Sequituresi.
28. De hecho, si no hubiera necesidad de la autoridad divina para crear válidamente un cardenal, nombrar un obispo y legislar en asuntos eclesiásticos, si fuera suficiente para que fuera un papa potencial, cualquier católico tendría el poder y el derecho de hacer lo mismo, siempre que fuera hombre, adulto, cuerdo y de fe ortodoxa, tal ser católico en las condiciones necesarias para poder ser elevado al pontificado soberano. 29, y, por lo tanto, ¿quién puede ser papa, a diferencia de Wojtyła? ¿Quién? Debido a su notoria herejía que data antes de su elección, nunca fue, no es y nunca será un papa potencial. 29. 29. A continuación, no se puede argumentar que la perpetuación de la estructura visible de la Iglesia constituye solo un elemento secundario y accidental, de un orden natural. 49, sin negar implícitamente que la Iglesia tiene de Cristo mismo el poder de durar para siempre. Según esta promesa, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mt 16, 18. También hemos recordado previamente que el Papa y los obispos son establecidos por el Espíritu Santo para gobernar la Iglesia de Dios. Cf. Hechos 20, 28, 52. Entonces podríamos dejarlo así, incluso si el argumento a favor de la permanencia de la falsa jerarquía conciliar contiene en su núcleo un error que debe señalarse, debido a una mala interpretación de la Sagrada Escritura y una sorprendente ignorancia de la teología. 30. Se nos dice, de hecho, que la función que agrupa en la Iglesia los actos necesarios para la transmisión de los cargos no recae formalmente en la autoridad propia de la Iglesia, la autoridad constituida por estar con Cristo. 49, es decir, por la asistencia de Cristo a su Iglesia. Cf. Mt 28, 18 a 20. Veamos en qué términos se le prometió esta ayuda en la persona de los apóstoles. Todo el poder me fue dado en el cielo y en la tierra, les dijo el Señor antes de su ascensión. Ve entonces. Enseña a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que te he mandado, y he aquí, estoy contigo todos los días, hasta el final del siglo. Mt 28, 18, 20, es decir, hasta el fin del mundo. En este pasaje, Jesucristo da a los apóstoles su propio poder, que aquí incluye los tres poderes de la enseñanza: ve y enseña, de santificar, bautizar, conferir los sacramentos, y del gobierno, enseñar a las naciones la observancia de mis mandamientos. Este último poder a su vez contiene la triple autoridad para promulgar leyes, juzgar su observación y castigar a los transgresores. 31. Dicho esto, volvamos a la función que garantiza la transmisión de los cargos, una función que, según el padre Lucien, no está bajo la autoridad propia de la Iglesia, etc. Ahora el ejercicio de esta función depende de las leyes divinas y eclesiásticas que regulan la provisión y la pérdida de cargos. Esto surge de lo que hemos dicho, supra 24. Entonces, los actos a los que se refiere este discípulo en este caso: elección del romano pontífice, determinaciones de las modalidades de esta elección, derecho canónico, constituciones apostólicas, nombramientos de obispos, etc. 49. Supone el poder legislativo, que es el fundamento del poder de gobierno dado por Jesucristo a su Iglesia. Cf. Mt 28, 20, supra 27. De hecho, es del poder legislativo que surgen los poderes judicial y penal. Supra 26, los últimos están virtualmente contenidos en los primeros. Ahora, recuerde, el poder de legislar está incluido en el poder de atar y desatar dado por el Salvador a los apóstoles: lo que ates en la tierra permanecerá atado al cielo, y lo que desates en la tierra permanecerá desatado en el cielo. Mt 18, 18. Los actos de este poder son ratificados por el cielo, y no hay instancia más alta que esa. 32. En estas condiciones, como no entendieron los teóricos de Cassiциacum que el poder legislativo era absolutamente necesario para la transmisión de los cargos, por lo tanto, para la perpetuación de la jerarquía, por lo tanto, para la sostenibilidad de la Iglesia, que este poder solo puede venir de Dios. La ignorancia de las Escrituras no es suficiente para explicar el error en cuestión, porque los papas han recordado que el poder legislativo de la Iglesia, con todas las facultades que conlleva, proviene de Cristo mismo. La Iglesia, escribe Pío VI, tiene el poder recibido de Dios, para mandar por leyes. 53, y León XIII, Jesucristo dio a sus discípulos todo el poder en el área de las cosas sagradas, con el poder de hacer leyes apropiadas. 54. Poder completo, dice, libera mandata. ¿Bajo qué ley divinamente revelada, qué tradición apostólica, estos doctrinarios afirman desposeer a la Santa Iglesia del poder de nombrar a sus líderes, en beneficio de la sucesión de un usurpador impío? Creen sinceramente que un poder del que depende la sucesión apostólica y, en consecuencia, la perpetuidad del sacerdocio. 55, por lo tanto, la salvación de las almas por las cuales se ha sacrificado al Hijo de Dios, que el verdadero poder divino es un elemento secundario y accidental, natural. 49, un elemento secundario y accidental, de orden natural. Creemos que estamos soñando. Objetivo aparente de la tesis del Cassiциacum. 33. Naturalmente, uno se pregunta sobre el objetivo de la tesis de Cassiциacum. Eigans non agit nisi propter finem. Parece que el autor intentó evitar la elección de un verdadero papa, después de la caída espectacular de Pablo VI por el hecho de su herejía manifestada públicamente en el Concilio Vaticano II. Obviamente, esto es solo una suposición.
En cualquier caso, una cosa es cierta, el sistema está diseñado para defender tanto la legitimidad, 34, 51, de los pontificados de Pablo VI como sus sucesores en herejía, y su inmovilidad. 34. Ningún otro, excepto Wojtyła, en su vida, escribe el autor, podría ocupar legítimamente la sede apostólica, 56. Y en otra parte, está absolutamente prohibido considerar, incluso como una posibilidad simple, la reconstitución de un pseudo-sesio, es decir, una jerarquía, que supone la elección de un papa, de los obispos que no tienen jurisdicción ordinaria, 57, en otras palabras, de los obispos que, debido a su apego a la tradición apostólica, no ocupan una cátedra en la Iglesia wojtyliana, como dice la expresión del autor. 58. 34. Sostiene que, en la crisis actual, solo los obispos residenciales tienen el poder de elegir a un papa capaz de reconstituir la jerarquía católica. 57. Solo que los obispos residenciales de hoy han sido nombrados por falsos papas y, como él mismo reconoce, abandonaron y traicionaron a la Iglesia. 58. Estos mismos obispos están, como falsos papas, desprovistos de toda autoridad. En cuanto a los obispos no residenciales, aquellos que se opondrían a la herejía y la destrucción de la Iglesia, hemos visto que Mons. Gerard los declaró privados de toda jurisdicción ordinaria, de ahí su conclusión de que está absolutamente prohibido prever, a partir de ellos, incluso como una mera contingencia. 57. La reconstitución de la jerarquía católica. Nota de Cuba Católica, omitimos la traducción de los puntos 35 a 38 por contener errores teológicos concernientes a la jurisdicción de los obispos sedevacantistas. En este punto falla tanto Davidoglow como la tesis de Cassiciacum. Conclusión. 39. Por lo tanto, es falso decir que nadie, durante la vida de Karol Wojtyła, podría ocupar legítimamente la sede apostólica. 56. Es falso que en esta vacante de la sede, en un momento en que el anticristo aparece a las puertas, aquellos a quienes Dios ha encomendado el cuidado en la Iglesia no puedan elegir a un sucesor legítimo de Pedro. Y no solo pueden, sino que deben, teniendo en cuenta la ley eterna del Dios viviente, cf. Mt 16, 18. Sin embargo, es cierto que, en vista de la voluntad de los hombres, manifiestamente tan refractaria a la voluntad de Dios como ansiosa por complacer al mundo, tal elección puede parecer poco práctica. Pero solo Dios hace el futuro, y la Iglesia tiene las promesas de la eternidad. Cristo se sentará en el trono de David, dice el Señor por medio de su profeta Isaías, y tendrá su reino en justicia para siempre, cf 9, 7. Este reino es la Iglesia. Jeremías, 21, 31 a 36, Daniel, 2, 44, 7, 14, Oseas, 2, 19, David, Salmo 88, 36 a 38, luego el ángel que hizo las mismas promesas dijo cuando el Señor entró en el mundo, él reinará en la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, Lucas 1, 32 SQ, finalmente, por Cristo mismo, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi Iglesia, Mt 16, 18. Jesucristo fue traicionado por los suyos, y las puertas del infierno no prevalecieron contra él. Será lo mismo para la Iglesia. Es entregada por hombres que odian al Señor Jesús en ella. Creemos que fue aniquilado, sus enemigos se burlan de ella e imaginan que ya están triunfando, pero perecerán, y resucitará en gloria, por la fuerza de Dios, de la cual es el cuerpo en el que mora eternamente el Espíritu de verdad, cf. Juan 14, 16. 40. Pero, se dirá, ¿cómo podemos explicar la traición de tantos obispos y sacerdotes? Por orgullo, que es el principio de todo pecado, Ecli 10, 15. Entre el Dios que vive eternamente, fuente de luz y toda bondad, y el mundo que corrompe ante sus propios ojos, los hombres de nuestro tiempo, clérigos y laicos, de todas las razas y todas las condiciones, han elegido masivamente el mundo, con la esperanza por el dominando a sus semejantes. Erimus sicut diai, seremos como dioses, GN 3, 5. Algunos dirán que, en lo que a ellos respecta, no es así, que sirven a Dios. Respondo que quieren servir a Dios y al mundo, a este mundo que se encuentra completamente en el poder de los malos, y en 5, 21, y que esto no es posible. Aquí está la última hora. Entre el reino de Dios y el campamento del diablo, deben elegir. O reinarán con Cristo, o perecerán con el mundo, no hay plazo medio. 41. Así que tenemos cuidado de no decir, como hacen algunos, que Dios ha abandonado a su Iglesia, son los hombres los que han abandonado a Dios. Se niegan a conocer su verdad o, cuando la conocen, la silencian, y no solo la silencian, sino que persiguen a quienes la hablan, han violado su ley, Sal 118, 126, y quieren que otros hagan lo mismo. En su bondad, el Dios Todopoderoso le dio al hombre impotente un poder, el libre albedrío, para que nadie perezca, si no es por su culpa, y que nadie viva si no es gracia, justicia e infinita misericordia que hay en Jesucristo. A él alabanza y gloria en todas las edades. Amén.